A ver, chicos, por favor, habiliten sus cámaras, los que están en virtual, sus cámaras, por favor. Vamos a hablar sobre asociación de resistores, chicos, ¿ya? En la clase anterior habíamos visto
lo que era una resistencia. Una resistencia se puede representar como un dispositivo que consume energía eléctrica. Llámese lámparas, ¿no? Como el caso de focos fluorescentes, y eso que tienen incorporado diodos, ¿no? O otro tipo de artefactos, ¿no? Como el caso de, digamos, un televisor, una lavadora, una plancha. Todo lo que se refiere a artefactos eléctricos, cuando trabajan con corriente eléctrica, estas consumen energía. Pero esto se debe a que en su interior hay unas componentes que al recibir la corriente eléctrica, estas se aprovechan y disipan toda la energía en forma de calor. Entonces, para cada uno de estos dispositivos va a tener un tipo de trabajo. Este trabajo que disipa calor y que se opone muchas veces al paso de la corriente eléctrica, a este le llamamos resistencia. ¿Ya? Entonces, una resistencia es un parámetro que indica qué valor un conductor pueda resistir al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, esto, como ya le indiqué en la clase anterior, tiene una unidad. Estos resistores tienen una unidad. Esta unidad es el ohms, ¿ya? Ohms o también ohmios. Entonces, estos resistores tienen diferentes tipos de conexiones. Hay conexiones en series, como ustedes están observando ahí en la figurita. Conexiones en serie. Cuando un resistor está conectado uno a continuación del otro, ¿no? Acá tengo un resistor, está conectado a la vez con otro resistor, y pueden ver 3, 4 a más resistores que puede estarse en serie. ¿Ya? Entonces, la conexión en serie, cuando un resistor está conectado uno a continuación del otro. Entonces, cuando eso ocurre, la corriente eléctrica que pasa por los 3 resistores es la misma. Es la misma corriente que traspasa a estas cargas. ¿Ya? Es como una tubería de agua, ¿no? La tubería de agua puede pasar por diferentes tipos de tuberías de diferente diámetro, pero la corriente de agua es la misma. Así, igual es la corriente eléctrica. Esta corriente es la misma en cualquier conductor que pueda atravesar. Cuando se refiere a voltaje, el voltaje de cada resistor lo crea. Por ejemplo, en el primer resistor, según la figura, crea un voltaje 1. En el resistor 2, crea un voltaje 2. En el resistor 3, crea un voltaje 3. Y así sucesivamente. Entonces, para determinar el voltaje total, entonces aquí voy a sumarlas. Sumo los voltajes de cada resistor, o llamado también caída de potencial, es lo mismo. De esa manera, al sumarlas voy a tener un voltaje total. Y la resistencia equivalente, es la suma de todas las resistencias que hay en la conexión. Por ejemplo, si yo quiero saber la resistencia total de toda esta conexión, entonces el R1
más la resistencia 2 más la resistencia 3. Esto va a ser igual al total de las resistencias, el RT, que es el total. Pero también se puede hablar de RE. ¿Qué significa RE? Resistencia equivalente. O sea, una resistencia que es capaz de reemplazar a un set o acumulación de resistencias que hay en el circuito. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es resistencias en serie. Ahora, cuando estas resistencias están conectadas uno enfrente del otro, como se ve en la figura. Entonces, estas resistencias cuando tiene esta conexión, se le llama conexión en paralelo. Cuando una resistencia está enfrente del otro, y puedo tener varias resistencias de esa conexión, entonces estas resistencias se le consideran conexión en paralelo. Y aquí es diferente lo anterior. En el anterior decíamos que la corriente era la misma. Entonces, hoy día, en este momento, nosotros decimos que esta resistencia, cuando está en paralelo, las corrientes eléctricas, las corrientes van a generarse en cada uno de ellas. Por lo tanto, hay que sumarlas. O sea, quiere decir que la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, y pueden ver más, según el número de resistencias. Y todo ello se va a igualar, a esta suma se va a igualar a una resistencia, perdón, a una corriente I, que es la corriente general que puede atravesar a la resistencia equivalente o llamada resistencia total. Ahora, ¿cómo podemos calcular en una conexión en paralelo una resistencia equivalente? ¿Cómo se puede calcular? Entonces aquí en la parte inferior están observando en el cuadrito pequeño que para calcular la resistencia equivalente en una conexión en paralelo, aquí sí se van a invertir las resistencias. O sea, tendría 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre 3. Y si hubiera otra resistencia sería 1 sobre R4. Entonces de esa manera, según la cantidad que haya, voy a igualar a la inversa de la resistencia en equivalente, ¿no? La resistencia equivalente o llamada también resistencia total. Entonces, eso sería lo que son conexiones en serie y en paralelo. Acá tenemos una nota que es importante que se da en el punto 2. Cuando hay dos resistencias en paralelos, yo quiero calcular el equivalente de dos resistencias en paralelos, es fácil. Cuando son resistencias en paralelos, estas resistencias por lo general se obtiene multiplicando y luego ese producto se va a dividir, ¿ya? Se va a dividir sobre la suma de las mismas. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia de 6 ohmios y en el otro extremo tengo también otra resistencia de 6 ohmios, y si yo quiero calcular la resistencia equivalente, entonces como un ejemplito, ¿cómo lo puedo calcular? Facilito, multiplico arriba, o sea 6 por 6, y abajo, abajo toca suma, 6 más 6. Entonces en este caso tendría 36, 6 por 6, 36, entre la suma que sería 12. Y 36 entre 12 tendría un valor de 3, ese cociente, ¿no? 3, pero 3 ¿qué? 3 ohmios, ¿no? 3 ohmios que representa la resistencia total. Observación. Nosotros decimos que cuando la corriente pasa por un set de resistencias, estas consumen energía.
¿Y por qué consumen la energía? Porque la resistencia es grande. Cuando mayor es la resistencia, estas se disipan más. Por ejemplo, si yo comparo un foco LED, ¿no? Un foco LED que por lo general es menos de 1 vatio, y comparamos con una plancha eléctrica que está por encima de los 700 watts de energía, entonces, esa es la resistencia, ese es el resultado de ambas resistencias. El que tiene mayor valor de resistencia era el que consume mayor energía. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que si a estas resistencias las colocamos en paralelo, la resistencia total del circuito va a ser mínima. ¿Ya? Entonces, esto es una estrategia de los electricistas que para ahorrar o tener un ahorro energético, entonces más práctico es que nuestras cargas se conecten en paralelo. ¿Ya, chicos? Entonces, esto lo vamos a ver la próxima clase porque se nos fue el Zoom. Se fue el tiempo, chicos.